Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Mi nombre es Francisco Miliaro, soy ingeniero en sistemas. Trabajo en Cognizant of Vision como Technical Lead en el proyecto para la empresa americana Easy Corp, que son pawn shops o casas de empeño eh, segundo a nivel mundial, digamos, en tamaño de negocio. Trabajamos en un producto retail para ellos, que empezamos de cero el año pasado. Estoy en la empresa hace casi un año. Está conmigo en la charla, me acompaña Enrique González. En un rato él se va a presentar y le voy a dar la palabra. Ambos formamos parte del equipo de backend de una aplicación, como les comenté, de retail. Desarrollamos con Java 11, utilizando Spring Boot. La aplicación es una aplicación REST con una arquitectura de microservicios que está deployada en un cloud provider. Bueno, la idea de esta charla es entender que al generar un modelo de dominio de una aplicación, podemos prevenir problemas asociados a la seguridad. Para esto vamos a utilizar conceptos que provienen del Domain Driven Design, que ahora más lo voy a llamar por brevedad DDD o DDD, y vamos a usar estos conceptos como guía para mejorar algunos aspectos de la seguridad de las aplicaciones que desarrollamos. De ninguna manera, digamos, esta charla pretende ser exhaustiva respecto a Domain Driven Design. Vamos a presentar algunos conceptos que nos ayudan a construir una aplicación, digamos, más robusta. Y en particular, les cuento un poco el contexto. Yo no soy experto en DDD, pero comencé a interesarme en el tema un poco hace un tiempo. Empecé a leer material, a ver charlas y sigo aprendiendo y me falta aprender seguramente mucho. Pero hubo un libro en particular que leí que vincula lo que es Domain Driven con seguridad y me pareció muy interesante y lo decidí utilizar como guía o base para esta charla y me motivó a hacerla también. Bueno, les voy a presentar la agenda. La charla se divide en dos partes. La parte 1, Enrique nos va a hablar de algunos conceptos básicos de seguridad y diseño en el desarrollo del software. Esto es el concepto de seguridad tradicional versus seguridad basada en el diseño, que es el concepto de seguridad que conocemos en ingeniería de sistemas, pero un poco desarrollado en este punto, que es la seguridad, y qué se considera como diseño. En la segunda parte voy a hablar yo un poco empezar a plantear un caso de un breach de seguridad de una tienda online de libros. Luego voy a hablar un poco de qué es Domain Driven Design, cuáles son las construcciones que nos plantea Domain Driven Design para generar un código seguro, los bloques de construcción básicos, qué son Domain Primitives, y acá les pido un poco de paciencia porque voy a empezar por todo lo teórico para no ir intercalando código con teoría. Y a lo último voy a, digamos, a tratar de aplicar algunos de estos conceptos en código. Y finalmente voy a cerrar con el caso de la tienda de libros que mencioné anteriormente, eh, cómo fue el desenlace. Así que, Enrique, adelante cuando quieras. Ok, gracias, Frank. Bueno, me presento, yo soy Enrique González. Yo también soy parte de Cognizant Subvision, pero yo estoy en México. Yo estoy, gracias ahora a este coronavirus, pues todos tenemos que estar en casa, entonces aprovechando la tecnología, yo desde casa, pues me presento con ustedes. Soy software engineer también, como lo comentaba Frank. Y pues agradezco mucho el que me permitan estar en esta charla, ¿no? Eh, la parte que yo les voy a hablar va a ser a modo de introducción, no tiene que ver tanto en los conceptos de DDD como lo que va a comentar Fran, a lo mejor ahí van a ver más los conceptos. Pero sí creo que es importante darles como un poco del contexto de lo que se va a tratar, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar a lo que sería seguridad y diseño en el desarrollo de software. Tal vez podamos pensar que seguridad y diseño pues no estén como muy relacionados. Tal vez podamos pensar que la seguridad es un ítem aparte que pues sí tiene su fase de diseño y todo.
Pero lo que necesitamos entender desde un principio aquí es que la seguridad y el diseño tienen que ser conceptos transversales durante toda la fase de desarrollo. Vamos a ver por qué. Imaginemos que pues estamos trabajando, se va a iniciar un proyecto y vamos a empezar a armar el equipo con desarrolladores, con testers. Tenemos los stakeholders y se empieza a definir el backlog, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a ver que pues existen las tareas propias que le interesan al negocio y pues las tareas propias, no sé, de seguridad que pueda ser ya sea un equipo especial de seguridad o que las tareas como el login o algún otro tema de seguridad, pero es visto como una tarea propia, ¿no? Entonces, lo que tratamos de ver aquí es que la seguridad no puede ser vista como una tarea independiente. Si nosotros dejamos que la seguridad se convierta en una tarea por separado, corremos el riesgo de que ciertos elementos o ciertos atributos se escapen de la seguridad y que perdamos el objetivo como tal que tiene cada uno de los elementos. Vamos a ver un ejemplo rápido. Como comentaba Fran, tiene un caso de estudio. La verdad es que vamos a tratar de que los casos de estudio sean bastante representativos para poder entenderlo, ¿no? Lo que les comentaba y por qué se relaciona a la seguridad del diseño. Imaginemos que tenemos una aplicación en la cual nos tiene el requerimiento de un login page. Perdón. Tenemos el requerimiento de un login page. Eh, este login page lo que nos piden es, pues obviamente que tenga su grado de seguridad, que nos lleve a una pantalla donde se van a mostrar una lista de imágenes y que de esta lista de imágenes solamente yo o el requerimiento debería ser que solamente aparezcan aquí mis imágenes, ¿no? Ok, entonces este requerimiento llega a un desarrollador, por su cuenta crea el login page. Tenemos el otro desarrollador que crea la lista o bueno, muestra la pantalla con las imágenes. Pero ¿qué pasa? Pues las imágenes son un link, ¿no? ¿Qué pasa si una persona, un tercero, conoce el link directo para acceder a la imagen? Pues esta persona tendría la capacidad de acceder a las imágenes. Tal vez en este caso pueda ser un ejemplo muy burdo en el que tú digas, pues claro, o sea, pues ya sabemos que si le vas a meter una página de login, pues significa que vas a tener seguridad dentro de todo lo que va a estar dentro. Sí, pero lo que yo quiero empezar a hacer conciencia con esto es, no demos las cosas por hecho. Si nosotros dejamos que la parte de seguridad no sea tomada en cuenta desde un inicio, puede ser que este sea un ejemplo muy burdo, pero puede haber escenarios en los que no se complemente o no se tenga contemplada la seguridad para ciertos escenarios. Entonces, desde un principio, tenemos que tener en cuenta que desde el momento en el que se está diseñando nuestra aplicación, vamos a tener que tener en mente la seguridad. Por eso, el objetivo de esto es, la seguridad va muy relacionada con el diseño. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver qué es la seguridad a como antes se conocía, ¿no? O la seguridad de manera tradicional. No es que ya no se conozca de esa manera, perdón, no es como antes, es la manera tradicional en la que se maneja la seguridad. La seguridad en la actualidad se maneja en base a 4 características CIA. La primera característica, la de sí, sería confidencialidad, confidentiality. Por ejemplo, aquí podemos tomar en cuenta el estado de salud de una persona. Debemos de considerar que el estado de salud de una persona debe ser 100% confidencial. No puede ser, su estado de salud no puede estar siendo divulgado por la gente. Entonces, este es un aspecto básico de la seguridad. La integridad. La integridad es otro aspecto básico que debemos de considerar dentro de la seguridad y que la seguridad de manera tradicional también lo considera. Es decir, no podemos esperar, por ejemplo, en unas votaciones, que los electores hayan sido 100 personas y que al final se hayan contabilizado 95 votos. Ese sería una brecha o un issue de integridad. Y también tenemos la disponibilidad o availability, que sería la letra A. Como parte, un sistema que se considera seguro debe ser disponible. No puede decir, hoy sí tengo disponibilidad y el día de mañana no. No sé, por ejemplo, una dirección que se necesite de manera urgente. Si no está disponible el sitio para brindar esa dirección, pues estaríamos cayendo dentro o más bien fuera de este problema.
Estas eran las tres características que se conocían en los inicios de seguridad. Después se agregó la trazabilidad. Esto fue más una necesidad a partir de problemas bancarios, en los que se requería saber por dónde o cuál había sido el flujo de la información por la cual había ocurrido, no sé, una pérdida o el robo de cuentas bancarias, ¿no? Eh, en la seguridad tradicional se consideraba tener una lista de características que debía de cumplir los sistemas, o se considera todavía. Tenemos el attack vectors, días sin exploits, vulnerabilidades web o el OWASP, que es en este caso una empresa o un consorcio dedicado a la parte de seguridad. Es decir, nuestros sistemas eran evaluados con base en un checklist. Tú tenías tu sistema terminado o tú tienes tu sistema finalizado y te le aplican tu checklist de seguridad. Ya sea, no sé, si es una empresa chica, un proyecto chico, pues se contrata a lo mejor un team externo de seguridad. Si es una empresa grande, a lo mejor cuenta con ese propio team. Pero a final de cuentas, la seguridad para tu sistema viene a base de un checklist y no viene en el enfoque de cada una de las tareas que se están generando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el modo tradicional de manejar la seguridad. Imaginemos que tenemos una clase usuario y dentro de la clase usuario nosotros tenemos que ingresar un ID y el username del usuario, ¿no? El username del usuario puede contener, si lo dejamos nada más como un string, en este string pueden ocurrir un montón de cosas, desde el tamaño que le pueden agregar a un string, acabar su memoria, como SQL injection o cross-site scripting, en mil cosas que pueden pasar por aquí. Entonces, ¿qué nos dice el método tradicional de seguridad? El método tradicional de seguridad nos dice, ok, está recibiendo un string, valídalo. ¿Para qué? Para evitar cualquier brecha de seguridad que se te pueda colar por medio de este string. Este es como se viene haciendo o este es el modo tradicional. Vamos a hablar ahora un poco del diseño y aquí vamos a comparar a qué es lo que propone la seguridad con base en el diseño. De entrada, para entender qué es el diseño es toda actividad que incluya una toma activa de decisiones. ¿Por qué se maneja de esta manera? Pensemos, o más bien, lo que se consideraba diseño, no sé, son los diagramas de UML. Si tú tenías un diagrama de UML, para ti eso es el diseño de la aplicación. Si tú tenías el diagrama de la base de datos, pues también ese es tu diseño. Si a ti te daban los casos de uso o te daban el diagrama de clases, ya también tenías tu diseño. Pero lo que nos dice o lo que pretende ser el diseño a partir de ahora es que tú consideres toda actividad, no sé, por ejemplo, que digas tú, aquí esta clase se va a utilizar mediante un string, pero no solo va a ser un string. Necesito un string acotado a tanto número de caracteres, que solo acepte cierto tipo de caracteres, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones activas que estás considerando, ya se puede definir como diseño. Ahora, basado en esta característica de diseño, podemos voltear y decir, ok, ¿cómo yo es que la seguridad me afecta en esta base de diseño? Volvamos al ejemplo que ya teníamos, ¿no? La seguridad basada en diseño. ¿Qué pasa si nosotros vamos con negocio y le decimos, oye negocio, tú me estás pidiendo que yo defina o que mi sistema maneje un username? Yo necesito, si nosotros le pedimos a negocio, yo necesito que tú me definas a qué te refieres con username, aunque a lo mejor para todos sea demasiado obvio, pero para negocio, desde que el momento que le hagamos la pregunta lo vamos a poner a pensar y tal vez ya no sea tan obvio. Entonces el negocio nos va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito que mi username tenga una longitud mínima de 4 y una máxima de 40 y que el tipo de caracteres que va a aceptar solo sean letras de la A a la Z, mayúsculas, minúsculas, 0, 9, guión bajo y guión medio. Desde aquí podemos empezar a delimitar nuestro campo de acción o el campo de acción de un intruso a cómo va a afectar el username. Y aquí solamente estamos aplicando diseño, aquí no estamos aplicando ninguna prueba de seguridad. ¿Esto qué nos dice? Las personas que aplican diseño de manera segura, todos los desarrolladores que aplican diseño de manera segura, se convierten en anti-hackers. Esa palabra, pues, no sé, a lo mejor suena un poco exagerada, pero esa es la realidad. Si nosotros definimos bien cada uno de los elementos
lo diseñamos y solicitamos a negocio cuál va a ser el dominio de cada una de esas palabras que vamos a estar utilizando, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder estar evitando un montón de fallas, de bugs, de agujeros, que si no los hubiéramos pensado, se nos hubieran pasado. Más adelante Fran les va a poder dar ejemplos a lo mejor un poco más precisos, pero la idea es esa, que tomen en cuenta que el diseño debe de ser presente en cada una de las, como decía, de las decisiones que están tomando y de las actividades que vayan a realizar. A mí me gusta verlo de esta manera. Imagínense que son un montón de hojas apiladas una tras otra y la seguridad no se convierte en una hoja más, no se convierte en el folder en el que cubre todas las hojas. La seguridad se convierte en una aguja con un hilo que atraviesa a todas las hojas y de esa manera las une para poder que todas las hojas estén alineadas hacia el mismo camino. Lo último con lo que me gustaría cerrar esta pequeña introducción y algo que mencionaba el libro que dice Fran es, tenemos que ser eclécticos. La verdad, les soy sincero, yo desconocí el significado de la palabra ecléctico. Me fui al diccionario y me gustó mucho su definición. Tenemos que ser eclécticos. Bueno, la definición lo que dice es tomar lo mejor de cada una de las cosas o tomar las mejores opciones de todo lo que tenemos. En este caso, ¿a qué va? No podemos decir, oye, si ya tienes seguridad en el diseño, significa que tu aplicación está segura. No es el caso. Simplemente estamos reduciendo la brecha para que esos hoyos de seguridad que existen sean menores. Entonces aquí pasa lo mismo. Tenemos que ser críticos. Tal vez no podamos por medio de diseño eliminar los ataques de denegación de servicio. A lo mejor haya otras secciones en las que sí tengamos que seguir implementando los patrones de seguridad tradicionales, pero por lo menos ya de esta manera vamos a reducir un poco. Bueno, eso sería de mi parte. Fran, no sé si quieres continuar, por favor. Sí, muchas gracias, Enrique. Voy a compartir pantalla. Un segundo. A ver. Eh, ok. ¿Se ve? Sí, Perfecto. Bueno, dame un segundo eh, que llego al punto donde tengo que ir. Bueno, yo voy a arrancar esta charla con un caso real que plantea, que también viene en otro libro de seguridad, un caso real donde obviamente no se revela la empresa, eh, pero obviamente que esto, si uno se pone a leer un poco, le ha ocurrido hasta a Amazon en el 2000 y a otras empresas. Lo que pasa que en este caso la persona o las personas que están contando el caso tuvieron acceso porque ellos estuvieron activos en el desarrollo para ayudar a solucionarlo. Y es el caso de una tienda online de libros. eh, y según cuenta el libro, digamos, el libro este que les comento, es una historia acerca de una empresa que sufrió un grave problema de seguridad en una aplicación de e-commerce. Esto ocurrió en producción por un largo periodo de tiempo sin ser detectado. Básicamente la empresa permitió que ciertos usuarios, sin saberlo obviamente, ciertos usuarios se autogenerasen cupones de descuento al momento de la compra. Aunque la empresa podría haber determinado quién o quiénes se beneficiaron con el breach de seguridad, finalmente no hizo nada por una cuestión práctica y no pudo recuperar las pérdidas. Es decir, el costo de haber hecho o de litigar contra estas personas era muy superior al beneficio. En un rato voy a contarles un poco cómo esta pérdida que sufrió la empresa fue el resultado de lo que se conoce hace no mucho tiempo como shallow design o diseño superficial, eh, con muy poco o casi nada de modelado de dominio. Bueno, como les dije en la presentación, voy a empezar con un poco de introducción sobre Domain Driven Design y me gustaría, si quieren, si alguien quiere, contarme, simplemente necesito que levanten la mano quienes, voy a salir un poco de acá, quienes utilizan en su trabajo actualmente o utilizaron Domain Driven Design.
esperen un segundo que estoy tratando de ver dónde está la lista de participantes, que la perdí. Si Acá querés yo está. te aviso, Fran, ¿eh? Dale, Por dale. ahora, o está muy tímido, o nadie lo utilizó. Está bien, yo quería saber para... Acá. Ahí tenemos dos ahí veo que es. personas, muy Ujú, bien. Ahí, tres. tres. Ok, perfecto. En algún momento voy a hacer alguna pregunta, el que levante la mano si sabe la respuesta primero, o no importa si la sabe o no la sabe, quiero decir, si cree que la sabe, yo le doy la palabra si quiere, pero bueno, sigo. Eh, bueno, muy poca gente. Bueno, entonces les va a servir quizá la introducción. Eh, bueno, Martin Fowler, refiriéndose en el prefacio de un libro que es, digamos, donde se acuñó el término Domain Driven Design por Eric Evans en el 2000, esto fue el 2004, en el prefacio habló y dijo lo siguiente, escribió, perdón, existen varias cosas que hacen que el desarrollo de software sea complejo, pero en el núcleo de dicha complejidad se encuentra el dominio del problema. La clave para controlar la complejidad es un buen modelo de dominio. Entonces, cuando la complejidad está fuera de control en un sistema, los desarrolladores, nosotros, dejamos de entender el software lo suficiente como para poder cambiarlo o extenderlo fácilmente y de una manera segura. Entonces, Domain Driven Design lo que hace es elevar un poco la vara en cuanto a lo que desarrollo de software se refiere. Todos hemos conocido, supongo, sistemas en que se guían por un lema tipo solo hace que funcione, lo importante es que funcione. Cuando se encuentra un bug se agrega un if, se parchea el código y no se entiende cuál fue la causa raíz del problema. En estos casos el problema se entiende poco y la solución se construye a partir de un modelo incompleto. Es decir, muchas veces uno se puede encontrar por una cuestión de desconocimiento, porque, bueno, también puede pasar porque uno recién entra a un proyecto y no conoce todavía el dominio, pero se puede encontrar en que uno va haciendo tareas o historias de manera aislada, ¿no? Se pide tal funcionalidad y uno ataca esa funcionalidad, pero no entiende globalmente el dominio, no entiende el negocio, y eso nos resta bastante a la hora de, primero, a tener una visión global del problema y después para tomar decisiones al momento de desarrollar. Más allá de tener herramientas técnicas, ¿no? Entonces, lo que nos plantea DDD o Domain Driven Design es que no solo los sistemas funcionen, los sistemas que desarrollamos, ¿no? Sino que entendamos lo que estamos construyendo. Es decir, entender el dominio del problema y no solo entender la solución. Hace que nuestro código, o hacer en todo caso, perdón, que nuestro código hable el idioma del problema que queremos resolver. Y hacer esto nos convierte en mejores desarrolladores porque nos permite tomar mejores decisiones también para el negocio. Bueno, voy a empezar un poco con algunas definiciones. Les pido que me banquen, toda esta parte de la charla va a ser teórica y al final voy a lo práctico. Un modelo, bueno, vamos a empezar por algo básico. Un modelo es una representación simplificada de la realidad, seguramente muchos ya conocían esa definición, pero con la particularidad en donde se eliminan partes irrelevantes para el negocio en este caso, ¿no? Aplicándolo al negocio. Por ejemplo, un sistema de check-in, ¿no? De equipaje en un aeropuerto. No necesita representar el material con que está construida la valija, que se hace el check-in o el equipaje. Pero sí será relevante, por ejemplo, representar el peso de la valija. En el código que vamos a crear, en el código vamos a crear un modelo, ¿sí? Que va a contener el peso de la valija como atributo. No el material, no nos interesa. El modelo, como dijo Enrique, no es un diagrama, no es un UML, eso es una forma de representar un modelo, de las tantas que hay. Es un conjunto de abstracciones que nosotros elegimos para representar o modelar el dominio en cuestión. Ahora vamos al dominio, esta palabra que repetí mucho. Dominio es una parte del mundo real en el que las cosas ocurren. Esa es una definición. Una definición más formal es una esfera de conocimiento acerca de un problema. El dominio de un sistema de reservas de pasajes es un dominio determinado, el dominio de una aplicación de e-commerce es otro dominio. Hay entidades, hay elementos distintos, ¿no? Representaciones y modelos distintos. Ahora, ¿qué es un modelo de dominio? Un modelo de dominio es una versión, como se dice en DDD, destilada, distilled, porque
es una versión destilada del dominio, el modelo de dominio. ¿Por qué? Destilada porque hacen la analogía con el alcohol, cómo se va fabricando alcohol, cómo se fabrica alcohol a partir de un proceso de destilación, ¿no? Donde los materiales se van separando. Y cada concepto en el modelo de dominio tiene un significado específico y preciso, ahora lo voy a contar. Entonces tenemos estos elementos, dominio, modelo y el código. El código es una versión codificada, o encoded, como está en inglés, encodificada del modelo de dominio, y está escrita en un lenguaje de programación. Es el modelo hecho para que sea ejecutado en una computadora. Los modelos tienen que ser, como dice en el último punto, estrictos. El modelo tiene que ser estricto. ¿Qué significa esto? El modelo de dominio no es una versión, simplemente una versión simplificada de la realidad. Es decir, por un lado pierde cosas en detalle, lo que lo pierde en detalle lo gana en precisión. El modelo trata de conceptos, atributos, relaciones y también comportamientos que no pueden ser ambiguos, ¿no? Para esto, lo que tenemos que hacer es comunicarnos con los que denominamos domain experts o expertos del dominio, es decir, puede ser, generalmente es del lado del cliente, pero con analistas de negocio o con el cliente mismo, ¿no? Gente que conoce cómo, de qué se trata el dominio del problema que se quiera resolver, ¿no? Y construir software en este caso es el resultado de la colaboración de dos tipos de profesionales, ¿no? La gente de negocio y la gente técnica y desarrolladores. La gente de negocio utiliza cierta terminología a la que están acostumbrados. Y no somos nosotros los que le vamos a decir, no, esto lo deberíamos llamar de determinada manera o no. Digamos, en este caso quiero hacer un punto aparte que es, nosotros de manera técnica vamos a adaptar ese modelo que surge de las charlas con el cliente, digamos, del análisis del sistema, de los requerimientos. Pero nosotros deberíamos tratar de utilizar un lenguaje que sea el lenguaje que utiliza el cliente para que la comunicación sea fluida. Y el modelo tiene que ser el nexo entre lo que el cliente conoce el dominio, entre los requerimientos del cliente y nosotros. Y el código es algo nuestro. El cliente no tiene por qué enterarse de nuestro código, a menos que en su equipo intervenga, ¿no? Pero nuestro lenguaje, nuestra, herramienta de comunicación va a ser ese modelo. El modelo, como dije, no es un diagrama, es una forma de representarlo. Entonces no es suficiente conocer algunas palabras que estén como, digamos, texto en el frontend. Nosotros como desarrolladores a veces creemos que, bueno, si en el front dice orden, entonces esto debería ser un objeto con el nombre de orden. No necesariamente. De hecho, puede haber, cuando en un modelo hay sinónimos de una misma palabra, ya es un problema que hay que poner foco, ¿no? Y atención. Porque significa que puede haber problemas de entendimiento, de significado. Por ejemplo, con el ejemplo del equipaje, si seguimos un poco, podría ocurrir que en la pantalla de un sistema de check-in se muestre una etiqueta, un label que diga número de bolsos, ¿no? En el sistema que está en la puerta de embarque se muestre cantidad de valijas. Y en una tablet que use el personal diga equipaje. Esto significa pura y exclusivamente ambigüedad, ¿no? Y esta ambigüedad tiene el potencial de generar muchos problemas, entre otros problemas de seguridad también. Como desarrolladores escribimos código y el código es estricto, ¿no? Por eso el modelo tiene que ser estricto. Ahora voy a llegar al razonamiento. El código es estricto, le dice a la computadora qué instrucciones ejecutar basado en ciertas data de input que tenga y de acuerdo a ciertas reglas. Por eso necesitamos que el modelo sea estricto, digamos. U obtenemos esa precisión de nuestra comunicación con los expertos del dominio, o lo llenamos nosotros, espacios vacíos, con suposiciones, que muchas veces pasa. ¿Cuántas veces nos encontramos en la situación en donde suponemos algo sobre el negocio y lo volcamos al código, ¿no? Y esto implica, y es un indicador de que falta un modelo estricto. Construcciones de código. Ahora vamos a empezar a entrar un poco en el código y a términos. Esto es gigantesco como tema. Yo elegí algunos puntos que están relacionados con la seguridad, pero no deja de ser Domain Driven Design y que tienen otros objetivos además de la seguridad, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las construcciones que promueven seguridad en particular. La inmutabilidad. Cuando lidiamos con un objeto tenemos que decidir, ¿no? Vamos a crear una nueva clase, por ejemplo, si debería ser mutable o inmutable. La mutabilidad permite que el estado de ese objeto pueda cambiar con el tiempo.
La inmutabilidad obviamente lo contrario, lo previene. Esto parece de menor importancia, pero desde el punto de vista, digamos, de seguridad es una enorme diferencia. ¿Por qué? Los objetos inmutables, o sea, los que no pueden cambiar su estado, son seguros de ser compartidos entre diferentes threads, por ejemplo, en un ambiente de multithreading o paralelismo también, ¿no? Y son altamente, lo que se llama como highly available, altamente disponibles. Esto es importante, por ejemplo, en un ataque de negación de servicio, en donde el atacante, y en un ataque distribuido, por ejemplo, los atacantes, que muchas veces es una red de bots, que infectan máquinas que a su vez se despiertan para atacar un determinado servicio, lo que intentan es, con un esfuerzo en relación al esfuerzo que hace el server para servir esos requests, un esfuerzo mucho menor, intentan tirar abajo el server. ¿Y ahora por qué tiene relación con la disponibilidad? Con la inmutabilidad, perdón. Porque el hecho de tener objetos que son mutables puede llegar a generar, por ejemplo, en lo que son parsers, hay un ejemplo que iba a dar, que no creo que me dé el tiempo, pero que es el ejemplo de los Billion Loves, no sé si lo conocen algunos, el ejemplo del parsing, cualquier engine de parsing de XML, cualquier XPath, tiene el potencial de generar un problema de seguridad que tiene que ver con la disponibilidad, que el servidor deje de estar disponible, que se caiga. De hecho, uno puede hacer la prueba en su propia máquina y debería la memoria explotar después del hacking de parsing. Pero bueno, para no irme de tema, decía, los objetos son inmutables, son seguros para ser compartidos, y en general lo que nosotros hacemos es elegir la mutabilidad por encima de la inmutabilidad. ¿Pero por qué? Porque algún framework lo requiere, o creemos, por ejemplo, Hibernate, después voy a dar el caso, donde se cree que Hibernate te pide que uses un constructor, por ejemplo, sin argumentos, o porque parece más simple. O de hecho directamente no nos importa y creamos los objetos de manera mutable. Los problemas de seguridad asociados a la mutabilidad tienen que ver entonces con la integridad de la data, es decir, que la data o los datos cambien de manera no intencional, ya sea por un ataque o por un error de desarrollo, ¿no? Eso afecta la integridad de la data. Un dato que tiene que llegar intacto desde un request REST, tiene que llegar intacto del request HTTP del controller a la base de datos, en el medio por un bug o por el motivo que fuere, se modifica. Y eso es porque nosotros dejamos en el desarrollo que se modifique. Sin quererlo, no hicimos que sea inmutable ese objeto. Y también tienen que ver con la disponibilidad, como dije recién. La disponibilidad es, por ejemplo, el tema del thread contention, que es en un ambiente concurrente, se puede dar se dice agotamiento de recursos cuando, digamos, como dije antes, el tema del parsing, cuando el parsing genera que el parser se reviente la memoria, es un problema también de disponibilidad. Y tiene que ver con, ahora más adelante quizá lo nombre. Ahora, la segunda construcción de código, esto lo vamos a ver en un rato en el código, es failing fast, no lo quise traducir porque sería como fallar lo antes posible, ¿no? Reventar lo antes posible. ¿Esto qué significa? Bueno, hay muchos problemas de seguridad que ocurren cuando se dan situaciones en donde una parte del sistema asume que la otra va a tomar la responsabilidad de algo que en definitiva no toma, ¿no? ¿Esto qué es, por ejemplo? Esto es el famoso código que todos creo que vivimos, que es, yo tengo métodos, tengo objetos repartidos, tengo servicios, tengo DTOs, llámelos como quieran, entidades, y tengo un código donde tengo helpers, donde tengo clases con métodos estáticos o no, un código que desconfía entre sí. Los métodos de los objetos desconfían unos de otros. Es decir, yo llamo al método de un objeto, perdón, al mensaje del objeto, y no estoy seguro si no estoy seguro en realidad en el método, en la definición del método, no estoy seguro si los argumentos que me van a pasar van a ser válidos o no. Entonces yo por si acaso los valido.
Y eso lo repetimos. Y muchas veces uno se encuentra, yo me he encontrado muchas veces con la situación en donde sí se validó, pero se validó mucho más arriba en las capas en las que se divide la aplicación. Quizás, y uno no puede, quizás por el tamaño de la aplicación, no puede tener presente si se validó o no, porque no hay coherencia, digamos, o no hay un contrato. Que esto es lo que voy. Hay un tipo de diseño que inventó, digamos, desarrolló Bertrand Meyer en los años 80 que se llama Design by Contract. Design by Contract. Previene situaciones como las que estoy diciendo, ¿no? En donde, sí, esto se validó, seguramente se validó. Yo vi que fue validado. Uno ve que esa validación existió, pero más adelante se quita y él quedó desprotegido y aparece un null pointer exception, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es en esto, que tiene que ver cómo tomar una decisión correcta en dónde validar, es cuándo tenemos que fallar, ¿no? ¿Cuándo tenemos que fallar? Bueno, lo antes posible. Evitamos entonces que el estado inconsistente de esa data se propague más allá de lo debido, ¿no? A otras capas, ¿no?, de la aplicación. Es decir, si tenemos que fallar en el controller, hay que fallar lo antes posible. ¿Y en qué lugares del código? Es otra pregunta. ¿En qué lugar del código vale la pena agregar lo que se conocen como precondiciones, por ejemplo? Las precondiciones que hablaba Meyer él inventó un lenguaje de programación que se llama Eiffel, en donde ya estaba en el mismo compilador la posibilidad de agregar precondiciones a los métodos. Entonces vos obligabas, así como una interfaz, se implementa una interfaz y se obliga a nivel de compilador que se implementen ciertos métodos, esto obligaba a que antes de llamar a un método, se ejecuten ciertas precondiciones. Entonces no había forma de llamar a un método y que no se validen ciertas, que no son validaciones, son precondiciones, que tienen una diferencia con las validaciones. Ahora vamos a hablar de las validaciones. Ahora, hay una regla general que les quiero comentar de en qué lugar vale la pena poner precondiciones, y lo voy a mostrar en el código, que verifiquen que ese contrato, ¿no? Design by Contract, que cada vez que yo llamo a una API, se cumpla con la precondición y no se esté desconfiando todo el tiempo. Hay una regla general que es hacerlo con aquellos métodos que sean públicos, ¿no? Con métodos privados no tiene sentido porque se supone que uno está, a menos que si empieza a tener sentido es un problema porque significa que la clase es gigantesca y ya no estamos ni siquiera pudiendo entender cuáles son las precondiciones para ingresar a un método privado. Y si las clases están en el mismo paquete tampoco tiene mucho sentido, a menos que sean clases, que tengan mucha interacción. El tercer punto de las construcciones de código que promueven seguridad son lo que llamé recién validaciones, ¿no? Y les voy a dar una sugerencia, una buena práctica, una sugerencia en cuanto al orden de las validaciones que hagamos en nuestros objetos, de la data de input del objeto, ¿no? En particular, quiero decir que para mantener un sistema seguro es importante validarlo, ¿no? Obviamente. Esta organización o fundación sin fines de lucro, que es OWASP, les recomiendo que entren en la página, me olvidé de poner el link acá, tiene el top 10 de vulnerabilidades en cuanto a lo que se concentra en el desarrollo, desde distintos lenguajes, JavaScript, desarrollo client, desarrollo server, y te dicen, bueno, el top número 1 está, si no me equivoco, es SQL Injection, después está Cross-Site Scripting, y te dice cuáles son las mejores prácticas para evitarlo. Lo que recomienda es obvio, ¿no? Es validar la data que ingresa al sistema. La data que viene de un cliente como un browser, una tablet u otro sistema, uno no tiene que confiar en esa data, a menos que sea una comunicación intraservicios, ¿no? En un sistema de una arquitectura de microservicios. Esto parece obvio, ¿no? Pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque existe el desafío de estructurar el código para asegurarse que el input se valide en todos lados donde se utilice. Y existe otro desafío que es, ¿qué es para nosotros qué son datos válidos, data válida? Entonces les voy a comentar esta serie de pasos, ¿no? En donde la idea de estos pasos es que en el paso 1, el primer paso, sea el menos costoso y el último el más costoso, para validar. Entonces validar es, en definitiva, determinar si están dadas las condiciones para poder continuar o para poder realizar alguna operación, ¿no?, sobre datos. Uno es el origen de los datos.
el origen, digamos, tiene sentido chequear el origen de la data, digamos, del request en este caso, antes de invertir más esfuerzo en utilizar esa data y procesarla, transformarla, guardarla en la base. Además de que es obvio que sería un problema de seguridad, ¿no? Hay dos formas de validar el origen. Verificar la dirección IP. En una arquitectura de microservicios puede tener sentido esto para aquellos servicios que no están en contacto en el edge, como se conoce edge o el borde, no están en la frontera con el front, con los requests, directamente con los requests externos. Y se hace generalmente no a nivel de código nuestro, sino como de código de infraestructura. Se hace a nivel del proveedor de AWS, Azure, el que fuere. El DevOps en general se crean security groups y se hace esto, ¿no? Se crea una red privada virtual y se determina que cierto servicio puede ser alcanzado solamente por ciertos otros rangos de IPs. La otra estrategia es utilizar API keys o access keys. Por ejemplo, si los clientes de un servicio, incluso esto entre servicios también se puede hacer, pero por ejemplo, digamos, tenemos clientes que necesitamos y los podemos identificar. No es todo Internet, no es todo el mundo, no es una aplicación. En este caso es una aplicación que van a utilizar determinados clientes. Lo que podemos hacer es darle una key pública y bueno, ellos lo tienen que enviar en el header, en cada request, ¿no? Y también se puede incluso encriptar. Eso es una forma. La otra es usar algún proveedor, un tercero como Auth, proveer seguridad a través de esos proveedores, ¿no? Ahora, perdón, me fui para atrás. El tamaño, a ver, el tamaño es el segundo ítem, ¿no? Primero chequeamos el origen si podemos, si tiene sentido chequearlo, ¿tá? Y generalmente a nivel de infraestructura. Segundo, el tamaño. El tamaño de la data, el tamaño de los datos. Luego confirmamos entonces que el origen es confiable, o por lo menos es el origen que esperamos, no tiene por qué ser confiable el request. Tiene sentido preguntarse si entonces el tamaño de los datos es razonable o no. ¿Qué es razonable? Depende del contexto. Si hablamos de una REST API, podríamos chequear, por ejemplo, el header, el content length, antes de continuar. Y de acuerdo a la API podemos estimar más o menos si el payload es excesivo o no. O sea, si una venta no va a tener 1 millón de elementos, de ítems, es obvio que la data tiene que estar en un momento, tiene que haber un límite superior, ¿no? Una cota superior. Otra barrera más es chequear el tamaño de los campos en particular, porque no solamente el content length nos sirve, sino que los campos, eso y más el tamaño de un campo, por ejemplo, una dirección, tiene un tamaño máximo, por ejemplo, la base tiene 100 caracteres, un varchar de 100. Bueno, la dirección que venga, no quiero que sea código inyectable, no quiero que sea un campo inyectable, digamos. Entonces lo puedo chequear y con eso me ahorro un montón de recursos y de que data que es totalmente inválida pase a las otras capas del sistema, ¿no? Después el contenido, lo que se llama el contenido lexicográfico es, bueno, parsear la data, si fuera un JSON, un XML, es costoso en general. Un XML más costoso todavía. Aquí se puede hacer primero una validación del contenido del XML, por ejemplo, o del formato de data que sea, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, nos fijamos en el contenido en sí mismo y no en la estructura. Escaneamos la data para ver si tiene caracteres que esperamos y el encoding esperado. Para esto utilizamos en general una técnica es usar expresiones regulares, ¿no? Ahora voy a contar con las expresiones regulares, porque primero verificamos el tamaño de la data y después aplicamos la expresión regular. Porque de nada sirve armar una expresión regular con un tamaño máximo si te pasan 1 billón de caracteres, el engine explota, porque depende cómo lo parsee, trata de cargarlo en memoria y puede explotar. Eso después voy a mostrar este orden que estoy hablando en el código. Luego tenemos la sintaxis, consiste en chequear la data, o que la data, perdón, llegue con la estructura correcta. O sea, ya vimos que el contenido estaba bien, ahora chequeamos que la estructura. En el caso, por ejemplo, un ejemplo concreto es el ISBN, que es el registro
número este único que registra, define un libro, se utiliza un checksum, ¿no? En el caso de los archivos XML se puede parsear, se puede usar, perdón, un parser que valide la sintaxis. Podemos nosotros meter nuestra propia implementación de un handler y parsearlo sin necesidad de ver la semántica. Una vez que pasó la sintaxis, o sea, ok, tiene elementos válidos, hablando de un XML como ejemplo, vamos a chequear la semántica. La semántica es lo más costoso, es un chequeo que pregunta si los datos son consistentes con los que se encuentran en otra parte del sistema. Por ejemplo, voy a vender un producto, ¿el producto está en inventario o no? ¿El listado del producto está en inventario o ya está vendido? Para eso tengo que ir a la base, que es lo más costoso de lo que hablé hasta ahora. Es muchísimo más costoso que el análisis lexicográfico, bueno, ni hablar que el tamaño y la sintaxis, ¿no? Perdón, y el origen. Un lugar para colocar estas validaciones, sé que seguramente muchos están acostumbrados a colocarlas, estas llamadas al repositorio y demás en la capa del servicio, pero es un buen lugar dentro de los objetos, dentro de nuestras entidades, o los objetos del dominio, ¿no? Del modelo, perdón. Ahora sí, los bloques de construcción del modelo, ¿no? Para expresar, digamos, el modelo en código necesitamos un conjunto de bloques. Estos bloques tienen que estar bien definidos. El objetivo es ordenar y estructurar modelos que sean complejos y proveen una forma de separar la lógica del dominio del resto del código. Por un lado, tenemos las entidades. Y esto espero que no aburrirlos, pero es muy simple. Es simple, pero a la vez lo veo poco aplicado. Las entidades tienen, obviamente, las entidades, perdón, identidad propia, ¿no? Es decir, para determinar si dos entidades son la misma, tenemos que fijarnos en alguna identidad en lugar de sus propios atributos. Durante el ciclo de vida, una entidad puede transformarse en, y ahí lo voy a poner como ejemplo, en tener distintos atributos y comportamientos. Se puede transformar. Por ejemplo, este es un ejemplo que armé yo, que es basado en lo que vi en un libro también, que es, nosotros tenemos una entidad customer, ¿no? El customer ingresa al sistema, se crea en un determinado momento con estos datos. Vamos a suponer que la identidad del customer, lo que lo hace único es su nombre, pero el customer podría tener un DNI, podría tener un número único, ¿no? Luego en el tiempo se muda a una nueva casa y al cumpleaños, ¿no? Entonces en la base cuando lo vemos es el mismo customer con un año más y en otra dirección. Otra vez, es un modelo simplificado de un customer. Un customer no es solamente esto, pero es lo que nos sirve a nosotros para modelar. Ok, la identidad no debería cambiar, ¿no? O sea, esto es lo que constituye una entidad. Es decir, ese objeto no debería cambiar porque si hacemos que la identidad cambie, cada vez que creamos un customer, tendríamos que crear una nueva entidad. Es decir, por ejemplo, cada vez que cambia algo del customer, cambió la dirección, como create otro customer, y no es muy eficiente, ni tiene mucho sentido tampoco. Luego tenemos lo que, bueno, acá dice que son responsables pueden contener otros objetos, son responsables de coordinar operaciones de objetos que los contienen. Las entidades no deberían ser anémicas, en lo posible, que decir que son una bolsa de data, no tienen ningún tipo de lógica. De hecho, hay una propuesta que es, uno puede tener un modelo de entidad que sea anémico de base de datos, de la persistencia que modela con Hibernate, y después uno tiene su propio modelo de dominio separado. Entonces uno construye sus objetos a partir de lo que ya se trajo de Hibernate, de la base. Acá dice evitar las entidades que solo guardan data, ¿no? Y elegir los IDs generados, los autogenerados en general, en lugar de los basados en atributos. Y esto en general lo que va a hacer que la entidad, cuando definamos el equals y el hashcode, sea basado en el ID y no sea basado en todos los atributos. El famoso Lombok en @data, donde todo viene, incluimos todo en el equals y hashcode, ni es eficiente ni tiene sentido tampoco. Porque se supone que la entidad no debería cambiar
perdón, la diferencia entre una entidad y otra debería ser su ID. Si no, la base, el motor, en este caso el framework Hibernate, va a pensar que dos entidades son distintas cuando son la misma. Si ponemos un equals en hashcode, digamos, con todos los atributos, ¿no? Luego tenemos los value objects, ya falta poco, en donde un value object, esto es domain driven también, es dos value objects que son del mismo, dos value objects, perdón, del mismo tipo, son iguales si tienen los mismos valores, ¿no? No tienen una identidad. Son sus atributos lo que lo definen. Por ejemplo, el concepto de dinero en el dominio de retail, un billete podemos representarlo como un big decimal, ¿sí? Pero la idea sería no ir un poco más allá y decir, bueno, un dinero, el dinero en mi modelo, en mi dominio, es un tipo money, un objeto money o un objeto price, como quiera. Si modelamos dinero, el billete de 100 pesos vale, es decir, un objeto que dice 100 es igual que otro objeto que dice 100. No hay un ID. No nos interesa en este caso, ¿no? Entonces, bueno, esto es un potencial value object. Pero depende del contexto. Por ejemplo, si el dominio fuera del banco, una aplicación para el Banco Central, queremos tener una trazabilidad de los billetes, y ahí sí tendría sentido que sea una entidad el billete, porque podríamos identificarlo por el número de serie, por ejemplo. Luego, algo que bueno, acá tiene un ciclo de vida corto. Generalmente los value objects son lo que se denominan data transfer objects a veces, o DTOs. Tienen invariantes o invariants, que voy a hablar en un rato. Son inmutables, eso es fundamental. Y bueno, no tienen identidad propia. La inmutabilidad, ¿qué tiene que ver? Ya dije lo de la igualdad, ¿no? Lo que tiene que ver con la inmutabilidad, ya que, imagínense, el value object se define por el valor. Y lo importante es asegurar que no puede cambiar ese valor. Porque si cambia, o sea, si es mutable, no seguiría siendo el mismo value object, ¿no? Y tendríamos un problema de consistencia. Tener value objects inmutables implica que es seguro pasarlos como argumentos entre métodos. Y permite también algunas optimizaciones, por ejemplo, el reuso de memoria y, en un contexto de concurrencia, el thread contention que hablé anteriormente. Siempre se prefiere la inmutabilidad antes que la mutabilidad, ¿no? Y además el value object debería ser un todo conceptual, ¿no? Esto no es, un value object no debería ser el agrupamiento eventual de atributos. Tiene que tener un significado. Por ejemplo, a ver si tengo acá, sí, un customer, ¿no? El customer tiene un customer info que en principio no es un value object. Nosotros no estamos acostumbrados a usar value objects, y tenemos un DTO y tiene todo esto: la edad del teléfono, el correo electrónico, la dirección, bla, bla, city. ¿Cómo podríamos, una forma, ¿no?, de partir este objeto en value objects? Sería esta. Creamos un objeto para representar la edad, porque no tiene nada que ver la edad con el teléfono ni con el resto de los campos. Otro objeto que se denomine contact info, donde tengamos el phone y el email. Y otro objeto de dirección. Ahora bien, estos objetos son inmutables. Si son value objects, vamos a hacerlos inmutables. Implica que no pueden cambiar su estado interno, nunca. No permitimos que lo cambien. Entonces, ¿qué podríamos hacer además? Podríamos hacer que este value object se reutilice en otro objeto. Que podamos crear otras instancias para otros objetos que no sean customer. Por ejemplo, un shipping information necesita address. Si el shipping information necesita los mismos atributos que este objeto, lo podemos usar. Si necesita uno más, no es conveniente utilizar el mismo. Existe un principio que se llama el DRY principle, do not repeat yourself, ¿no? Ese principio no es, tengo dos fragmentos de código que son iguales, bueno, entonces tengo que crear un método y no. Lo que dice es que lo que no se tiene que repetir es el conocimiento atrás del objeto. No que no se tiene que repetir el pedazo de código. El pedazo de código se puede repetir, la data acá se puede repetir. De hecho, es conveniente que si el shipping information tiene un address que tiene mucho más detalle, modelemos un nuevo objeto y no
tratemos de usar lo que tenemos para no repetir. Porque en ese caso, el no repetir se está entendiendo de manera literal y no es así. Quienes acuñaron, que fue Andy Hunt, creo, el término, no lo pensaron así. Si ustedes leen el libro de Pragmatic Programmer, que es un clásico, se van a dar cuenta que no es esto de, bueno, tiene que haber una semántica. Si es distinta la semántica, está bien repetir en ese caso. Ahora, es una pregunta que quería hacer. ¿Cómo en Java, para limitarlo a Java, cómo modelarían la edad de una persona? Decimos, ¿qué tipo de dato utilizarían? A ver, ayúdame, Paul. Si alguien levanta la mano, dale la palabra, porque no veo nada. Dale. No veo nada en la pantalla de los participantes. Nada, pregunto qué tipo de dato, no importa si lo dicen bien, mal, no es que hay una respuesta. Yo voy a dar después la respuesta y decir por qué creo que está bien o mal, pero en realidad, el que quiera. A ver si alguien se anima a tirar el tipo de dato. A ver. Acá alguien escribió int. Acá alguien pide la palabra para hablar. A ver, vamos a darle la palabra. Dale la palabra. Tiene permitido hablar esa persona. ¿Quién es? Hola. Hola. Hola, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Hola, soy Elohim, ¿qué tal? ¿Qué estás? Sí, yo no modelaría la edad, sino modelaría la fecha de nacimiento, porque, no sé, para mí modelar la edad no tiene sentido, es un valor que va a ir cambiando, mientras que la fecha de nacimiento sí puede ser inmutable y puedes utilizar un date allí. Está bien eso que decís, pero mi pregunta iba, suponete que en algún punto tenés una entidad que sí necesita la edad, no es una decisión tuya, digamos, el negocio necesita eso, ¿no? O es un campo calculado, quizá, pero ¿a vos qué tipo de datos se te ocurre que aproximaría? Y no sé, en ese caso sí tiene que ser un entero, pero no. ¿Un big decimal sería? No. No. Por eso Decimal, yo pregunto. tiene que ser un valor numérico entero, que puede ser un integer. ¿Está bien? Sí, tiene que ser entero. Básicamente tiene que ser entero y puede estar acotado también. Nadie tiene 35.000 años, por ejemplo. Claro, perfecto, a eso iba también. Bueno, acá hay alguien gracias. más que quiere. Sí, a ver, vamos a permitir a Víctor Fernández. Hola. Bueno, yo utilizaría un byte, ¿no? Creo que hay una persona de más de 128 años. Bueno, está bien, un byte, que creo que va de 0 a 255, ¿puede ser? Buenísimo. Acá, a ver, Armando, uno más. Damos uno más. Armando. ¿Qué tal? Yo en mi caso utilizaría un tipo de datos personalizado. Crearía un tipo de datos en Java que le llamaría edad y agregaría las validaciones necesarias en el constructor referente a la edad mínima y máxima permitida. Qué grande Armando. Ganó Sí, Armando. sí. No. Okay. Me spoileaste, Armando, la respuesta. Sí, no, es todo que bien. nosotros en un proyecto usamos DDD y aplicamos mucho Value Object, particularmente en ese proyecto. Buenísimo. Bueno, una de las 3 personas que dijo que había elaborado en DD. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, muy bien, gracias a todos. Igual no hay... Ariel levantó la mano. Uy, bueno. El último. Ariel. Ariel. Bueno. Paul. Bueno, seguí nomás. Sí, dale, muchas gracias, gente, por participar. Ok. Alguien dijo int y no, o sea, es lo que primero se nos ocurre y no es que esté mal, no es que está mal esto. Yo voy a proponer, como dijo Armando, otra opción para que tengan en cuenta, que te brinda otro tipo que tiene que ver con seguridad y tiene que ver con validaciones y demás, ¿no? En una edad posible para un int en Java, es de menos 2.147 millones a 2.147 millones y pico, ¿no? No es lo que el dominio, seguramente ningún dominio necesite. La otra, una de las formas de hacerlo es crear un objeto, un value object edad, o un objeto edad, no lo llamemos value object si quieren, que esté acotado de acuerdo a lo que el negocio te
considere que es para ese sistema, quién puede utilizar el sistema, ¿no? ¿Qué rango de edades? Y ahora vamos a ver en dónde va a estar acotado y demás. Pero lo que voy es, en general, yo me he encontrado en sistemas y muchas veces uno lo tiene que hacer también porque un sistema tiene una forma de construirse, y si uno empieza a hacer cosas así sin una planificación, es como que empiezas a ver cosas mezcladas, ¿no? Vas a ver, todo el sistema utiliza atributos y tipos de datos de Java primitivos, no primitivos en el sentido de que sean primitivos, sino los que vienen ya de fábrica, digamos, en Javalang, y uno no sé, si se manda a hacer estos cambios, perfecto, yo estoy totalmente a favor, pero tiene que haber una planificación porque el resto del equipo tiene que entenderlo también, y tiene que saber utilizarlo o hacerlo, que no es para nada difícil. Pero es mucho más cómodo, ¿no? Crear un int. Ahora, esto puede llevar a determinados problemas. Ahora voy a ir a eso. Y hay algo más que tiene un value object, que, para cerrar esto, que es que define y mantiene lo que llaman invariants en inglés, o invariantes. Las invariantes, en este caso la edad, una vez que se crea el objeto edad en el constructor, como dijo bien Armando, en el constructor, cuando vamos a crear el objeto edad, validamos que lo que nos estén pasando como integer, ¿sí?, en el constructor, esté entre 0 y 130, inclusive, en este caso. Si no está entre 0 y 130, no se puede crear el objeto. Y ya no vas a tener un objeto edad inválido en tu dominio. Eso es el valor que tiene de no tener objetos, digamos, los objetos Java o el lenguaje que sea, ¿no? Y es invariante porque un invariante es una propiedad de un objeto que se mantiene durante todo su ciclo de vida, desde que se construye, que tiene que ser verdadera, desde que se construye hasta que muere. Obviamente que no va a ser un invariante en una entidad. Hay ciertos campos que no son inmutables y que tienen que cambiar. El estado, de alguna manera, queremos que cambie el estado para poder tomar decisiones, ¿no? En ese caso hay validaciones para hacer, que no son las invariantes, son validaciones, y no se hacen en el momento de construcción, se hacen después. Pero más adelante voy a entrar en lo que se llama domain primitive y les voy a comentar qué es lo que se puede hacer para asegurarse de esto, que esto se mantenga. Ah, no, más adelante no, ahora. Creo que es lo último. Voy a contarles las domain primitives y después entro al código. Los domain primitives creo que no son parte de DDD, sino lo sugirieron otros autores, que son como los bloques de construcción. Utilizan los otros conceptos de Value Object Entities, y hay otro concepto más y otros más que son Aggregate, que es muy interesante es un objeto que custodia de alguna manera lo que es una lista, y no terminamos usando listas directamente, sino que protegemos la lista o las colecciones con un aggregate. No solo las colecciones, ¿no?, sino que otros objetos pueden tener también. El domain primitive es como que agarra todo eso y dice, bueno, ¿cuál es? Hago un superobjeto que, no un superobjeto que tenga muchas responsabilidades, sino que esté preparado para evitar problemas de consistencia, de integridad y en definitiva eso es seguridad. Entonces, los domain primitives son bloques de construcción los más pequeños, ¿no?, que podemos tener. Son como si fueran value objects tan precisos en su definición que la mera existencia de ese value object, de ese domain primitive, implica que es válido. O sea, si yo tengo una instancia de un domain primitive, estoy 100% seguro que es válida. Excepto que ese domain primitive, digamos, tenga un estado que tenga que cambiar, porque su objetivo también es cambiar. En ese caso, lo que necesito es agregar validaciones para que en un momento determinado, si alguien quiere utilizar un servicio de ese domain primitive, se pueda decir, no dejar, digamos, hacer una operación sobre datos inválidos, ¿no? Alguien quiere, no sé, setear un valor y el valor que quiere setear no es válido, eso se convierte en una validación que está dentro del domain primitive, no está por fuera. Las validaciones por fuera, en objetos externos, hacen que no se tenga el contexto que se está validando. Y las validaciones dentro del objeto de dominio, lo que hacen es que quien es el responsable, que es el objeto, de validar, que es el responsable de validar, sea el objeto y que tenga el acceso, porque es el que tiene acceso a la data
de primera mano, porque él es el dueño de los datos. Entonces, eso hace que algunas de las reglas de negocio se encuentren distribuidas en donde corresponden, ¿no? En los contextos que corresponden, y no fragmentadas por todo el código. No es una cuestión solamente de seguridad, hace que cuando uno empieza a programar así sea más fácil de leer el código también. Domain primitive implica que no usamos ningún tipo de dato de base del lenguaje, como hablé hace un rato. Cada concepto del dominio se debería modelar como un domain primitive, un objeto, ¿no? De manera que transporte un significado cuando se pasa de un lado a otro. O sea, cuando a mí me pasan en un método, ¿no? Yo tengo un método tiene en su firma, recibe un int, que es una edad, y un int, que es un peso, por ejemplo. No, el peso puede ser decimal. Otro valor, ¿no? Si yo, digamos, yo puedo cometer errores si no los identifiqué y digo son un int, y una edad no es un int, como dijimos, ¿no? Es una aproximación a un int. Ahora, si yo me equivoco en el orden de cuando estoy pasando los parámetros, bueno, puedo tener un problema. Puedo meter donde debería haber no sé, un valor entero, meto una edad y el significado no es edad, ¿no? Entonces, lo que nos asegura tener objetos custom propios para todos los elementos del dominio es que difícilmente pueda pasarle a un tipo de dato que se llama edad algo que se llama customer o algo que se llama temperatura. Y evitamos así también problemas de consistencia o en realidad de integridad de datos. Bueno, esto es quizá mucho para procesar, para quienes nunca se habían metido en este tema, pero voy a intentar. Díganme si ven el IntelliJ. Sí, se está viendo el IntelliJ. Ya, gracias. Ok, yo tengo algo de referencia para no... Ahí está. Bueno, la idea es esta. Voy a dar un ejemplo de inmutabilidad, ¿no? O de mutabilidad, ambas cosas. Uno en general está acostumbrado muchas veces a hacer lo siguiente. Voy a crear un paquete. Lo voy a llamar... Ay, mierda. Paquete. Lo voy a llamar lo voy a llamar así, no importa el nombre, es que quiero referirme a que es inmutabilidad nada más. Y vamos a crear un objeto que se llame orden, ¿no? En inglés. En ese objeto orden, ¿cómo hacemos para que... Esto no hablemos de mutabilidad o inmutabilidad. ¿Qué tiene una orden en principio? Según el dominio, la orden tiene un ID, que una orden puede ser una entidad en este caso, un precio, y puede tener, por ejemplo, un string, que es una descripción, y puede tener otro string, que es el status, el estado de la orden, ¿no? Y venimos acá, rapidísimo, uso lombok y getter, setter, SQL, hashcode, todo de una. Como ven, genera getter, setter, también genera todo el constructor con todos los parámetros y un toString. Buenísimo, ya está, tengo mi objeto de orden. Pregunto, ¿ustedes creen que el objeto, si quieren por chat o como quieran, este objeto es mutable o inmutable? Chan. Fran, perdón, que me meta. Fíjate si podés, ¿se puede agrandar la letra un poquito? Se va a Sí, ver creo que se mejor. puede. Para un segundo. Para un segundo. Tenía también algo que se llama Presentation Mode. Tenés razón. Sí, pero el Presentation Mode que ya me pierdo con el largo. Ah, Pero hay una bueno, forma de está bien. agrandarla. Espera. Igual tengo un monitor grande, pero quizás se vea chiquito. Espera. Creo que era font decrease, increase font size. Ok, pero no tengo un shortcut para eso. Espera. Control más. Ahí están, Shift más dice. Shift Están más. escribiendo en el chat. Shift más. A ver, vamos a probar. Ah, O fíjate. control más, no sé. Opa.
Control Ahí Shift estoy más. bien. Alt Shift más. Shift más. No, lo que pasa es que puede tener que yo estoy en Linux. Puede ser que Claro. los shortcuts sean distintos. Pero vamos a hacerlo así. Vamos a Ah, hacerlo. sí, dale. Díganme Dale un cuándo. par de veces así y estamos. Una Ya más. está. Ahí está. Joya. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, ¿alguien contestó? Pues estoy medio ciego con el tema del chat, ¿no? Repetí la pregunta, por favor, No, así. una pregunta simple. ¿Es este objeto mutable o inmutable? O sea, ¿puedo cambiar el estado de este objeto una vez que alguien obtiene una instancia del objeto? Luego de obtener la Han instancia, respondido Acá ahí están en contestando varios y el es mutable. mutable. es mutable. Eran Correcto. muchos. Muy bien. Yo lo que quería mostrarles es cómo transformar este objeto. A ver, es mutable y vamos a probar lo que es. No importa si es obvio o no, es un objeto mutable. Este es un test por defecto. Podemos poner. Vamos a crear un objeto orden y le vamos a poner. Guarda que este es un order de Jupyter, de este de acá. Ah, pero qué lindo. Porque ya me importó el de Jupyter. Espera que lo vuelo. Ahora sí. Bueno, tengo el constructor vacío, pero también tengo el constructor. Ah, no, el requires no var constructor, pensé que tenía. Bueno, peor, entonces vamos a hacerlo como no debería hacerse, que es la idea. Tenemos setters, ¿no? Entonces, set description, esta es una típica que hemos hecho todos o seguimos haciendo, depende del momento. No sé, an order. Bueno, el ID se supone que no deberíamos setearlo, ¿no? Pero el @data nos da todo, completo. Es un problema también. Set price, no sé, $15 o 15 pesos, lo que sea. Order set status, debería ser un enum, quizá una constante, pero vamos a hacerlo vendida, no sé. ¿Ok? Obviamente que si yo imprimo la orden y si yo hago order, hasta acá podemos decir, che, no sé si es mutable o no. Obviamente que si tiene un setter va a ser mutable, porque ya le estoy abriendo, se llama escapar, estoy escapando los datos, estoy abriendo la posibilidad de que cualquier objeto lo cambie, ¿no? Pero vamos a suponer que, esto es algo muy obvio, pero lo voy a hacer igual, que cambio el precio y lo imprimo de nuevo. Bueno, lo voy a correr. Obviamente, tengo el toString de Lombok y dice que el precio cambió, obvio, ¿no? Ahora bien, voy a tratar de hacer esta orden inmutable, para lo cual voy a seguir la siguiente lógica. Primero voy a crear un objeto order i, o llamémoslo im, que no es el nombre recomendado, estoy solamente para la presentación, y lo vamos a dejar ahí. ¿Qué tiene una orden? Una orden tiene un ID. Seguramente esto pudo haber venido de la base, pero vamos a suponer que lo que viene de la base, nosotros tenemos un modelo de persistencia y lo separamos del modelo de dominio que queremos. Porque la base no nos gusta como está el esquema, es una base legacy o lo que fuere. Por el motivo que fuere, nosotros queremos ser dueños de cómo queremos construir el dominio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mapeamos en algún punto, ¿no? Construimos un objeto de dominio orden que sea diferente a este. Y lo hacemos inmutable. Entonces, el de la base va a tener acceso solamente este objeto, esta capa que va a convertir, que no la voy a hacer acá, digamos. Y todos los objetos de las otras capas que tienen la orden, por ejemplo, el servicio y después el controller, si se transforma después en un DTO o lo que fuere, tienen acceso al inmutable, ¿tá? No al objeto que me instanció a Hibernate. Entonces vamos a crear, en principio, me gustaría crear un ejercicio que debería crear un ID. Entonces lo que puedo hacer es crear un objeto que se llame ID. Adentro del ID tiene que ser un long, ¿no? Y lo primero que hago es crear un objeto con una instancia, una constante, ¿sí? Y además hago que sea
un primitivo. ¿Por qué? Se imaginarán que si pongo un long objeto, no es inmutable el objeto long. Podría ponerlo y después ver qué hago para devolver un primitivo, pero lo voy a poner primitivo. Y le voy a poner ID. Perdón, vamos a ponerle value. Porque si no voy a hacer ID, no sé. Me va a decir que necesito un constructor. Lo agrego. Si puedo, esto a cuestión de, le ponen final, pero es para demostración, voy a hacerlo rápido y no le voy a poner final. Entonces, la pregunta es esta, que es lo que vimos, para relacionar un poco los conceptos que veníamos viendo. Si esto es un value object, tiene que ser inmutable, lo estoy transformando en inmutable. Debería tener un invariant, es decir, deberíamos asegurar que es válido en el momento de la construcción. Este es el momento de la construcción, por lo tanto ahora lo que tengo que chequear es que sea un ID válido. ¿Qué es un ID válido? Vamos a suponer que un ID válido es... No vamos a decir que el ID negativo no es válido. Supongamos algo muy simple, que en principio lo que nos viene acá tendría que ser un long, porque Hibernate seguramente nos va a pedir, no recuerdo, pero si te fuerza a que sea un objeto wrapper o no. Pero vamos a suponer que aceptamos esto, que sea long. Lo que hacemos es, yo tengo acá importada en Maven la dependencia, creo que es validate, sí, de Apache. Dame un segundo. ¿Qué era validate? Un segundo. Ah, para. Esta la tengo, no la importé acá. Bueno, vamos a poner, a ver si lo entiende IntelliJ y me la quiere importar. Deme un segundo, que lo tengo. Es Apache Commons Lang 3. Ok. Vamos a poner, por ejemplo, acá. Maldito. Perdón. Bueno, no importa, vamos a... no importa el validate acá. Lo quería hacer un poco más conciso, pero vamos a ponerle. El validate va a tirar un illegal argument exception. Entonces ponemos if value, ¿sí? Es null. Digamos throw new illegal argument. O en su caso después lo capturan en el controller, donde fuere, y la traducen a una excepción de negocio, ¿no? IDs cannot be null. ¿Ok? Si alguien por accidente quiere crear este ID en el dominio, no va a poder si es null. Y si queremos agregar otra restricción más, lo hacemos. Ahora, una vez que esto pasó por acá, lo asignamos al objeto. Le asignamos el valor. Y este valor, le vamos a decir acá al Lombok que cree un getter nada más. Ahora va a haber un get ID. Pero, vamos a ir para allá ahora. El get ID, un segundito, lo tengo acá. Ahora lo del ID lo vamos a ver un ratito. Ahora, ¿qué otra cosa necesito? Necesito un precio. Por lo que veo, no incrementa el tamaño de la letra en todos. Lo lamento. Voy a tener que... ¿Pero ven más o menos bien? ¿O es muy chiquito? En computadora se ve. ¿Y en dónde lo vería si no? Si acá me escriben sí, se ve bien, se ve Joya. bien. No te Gracias, preocupes. gracias. Ok. Gracias, gente, por... Sí. Bueno, el otro que necesito es el ¿Me precio. podrías hacer un requerimiento? ¿Cómo? Acá están diciendo que también que lo que vos querés validar podrías usar objects require not Sí, null. es verdad, es verdad. Sí. Tienes razón. Gracias, Armando. Buena idea, buena idea. La de, creo que es partida de Java 8, objects.require not null. Sí, le puedes poner un mensajito y demás. Exacto. Ok. Volviendo acá. Ahora necesito un precio. Entonces, creo un tipo de datos, un value object precio. Y al precio le voy a poner un par de cosas. Déjeme copiarlo porque ya lo tengo hecho para que sea más rápido. Aunque me gusta codear en vivo.
Quizás, está bien, ahí no va a funcionar porque tiene la librería esta que no está. Pero ¿saben qué? Deme un segundo que lo voy a meter. Un segundito nada más. Ok. Debería verlo esto ahora. A ver. Sí, ya está. Joya, bueno, entonces puedo hacer lo que quería. Hacerlo en vivo. Order price. Ok. Voy a copiar esto nada más, esta parte, para ahorrar tiempo. Ok. Bueno, lo que me representa en Java lo más cercano, o en realidad lo más cercano no, lo correcto en general para representar dinero es usar un big decimal, no es usar un float ni es usar un double. Eso tiene muchos problemas. El big decimal está hecho un poco para eso, aunque tiene sus cuestiones de redondeo y demás que hay que tener en cuenta. Pero yo lo que voy a hacer es, todas esas cuestiones de redondeo las puedo manejar dentro, abstraer dentro de price. Y ese price va a tener significado ahora, no va a ser una bolsa, digamos, de data. Entonces lo primero que voy a hacer es crear el constructor. Y lo voy a proteger con un invariant que es, también se puede hacer con requires, value. Y voy a hacer validate inclusive, porque el precio, en el negocio, un precio negativo, ya voy a volver al ejemplo, a lo último de la tienda de libros online, un precio negativo puede generar un desastre si no se valida en front, aunque no se valida en front y es una aplicación, por ejemplo, de browser, podés inyectar el precio que se te cante y eso no es, digamos, garantía de nada. Siempre hay que desconfiar, es una regla de oro, es desconfiar del client. Entonces acá ponemos min, max y queremos evaluar el value, ¿no? Entonces, otra vez va a lanzar una excepción y ya lo protegí para los valores mínimos máximos. Ya cuando crea un precio va a ser válido para mi dominio, ¿no? Después tenemos que queremos acceder solamente no queremos acceder al value directo. Sí, podemos acceder al value. Ahora les decir por qué. Sí. Fundí con otro ejemplo. Perfecto. Y por último tenemos, no sé si por último si el status, lo voy a hacer el description. Description es un string también. Uno podría decir, ¿qué tiene de malo representarlo con eso? Pero un string es cualquier cosa, cualquier conjunto de caracteres, no es una descripción. Una descripción es un subconjunto de un string. Nunca va a ser un string completo, ¿no? Entonces acotamos también acá y ponemos description. Y en description vamos a ponerle un valor de nuevo. Ay, no sé qué pasa. Ahí. Private final también. Yo sé que el string es inmutable, pero no queremos que alguien le asigne a la variable de tipo string, no importa. Vamos a ponerlo final. No debería haber problema si no lo ponen final. Ok. Y acá le vamos a poner not null. Le vamos a poner que sea inclusive between. Que estos en los órdenes. Esto es lo que quería ver con este ejemplo también. Son los órdenes de validación. Primero que no sea null es obvio, ¿no? Porque si no, si empezás a evaluar in between y no usas una librería segura, por ejemplo esta, nada, no va a pinchar, va a reventar. Entonces primero non null, después que esté dentro de un rango, que el tamaño, veíamos origen, que en este caso no aplica, tamaño, después tenemos, y ahora voy a ver con eso, lexicográfico. Entonces tenemos entre, acá no cree constante, pero una descripción tendría que tener entre, por ejemplo, 1 y 20. En este caso puede ser otra cosa, obviamente. Y por último, lo que dijimos de... No, inclusive, perdón. Es el matches. Que un value de estos tiene que tener esto que tengo acá preparado.
yo quiero aceptar en mis descripciones, según el negocio, letras, mayúsculas, minúsculas y números y dígitos. Nada más. Una o más. Esto implica es uno o más, pero el uno o más ya lo chequeé acá. Nunca hay que chequear, si pueden hacerlo, siempre chequeen por fuera, por lo que le dije antes. Si ustedes chequean acá con un máximo, no sé, de caracteres, si te pasan 1.000.000, los va a levantar en memoria según la implementación del parser que usen. En realidad del regex, del engine. Entonces, bueno, ya se creó, ya tenemos una descripción. Y ahora viene el objeto que tratemos de hacer inmutable, ¿no? Y el objeto inmutable, por una cuestión de, lo voy a copiar, lo vamos a poner como, en realidad ya lo tenemos creado, ¿no? Que es este de acá. Ok. Voy a copiar lo que ya tengo de antes. Entonces, ¿qué pasa? Es el nombre del constructor, obviamente que está mal. Order. Ok, lo que ocurre acá, después podrían poner final acá, es, hay necesidad, primero, ¿es un objeto inmutable? Hagamos una prueba. Esto es que le falta algo, va a ser difícil si no, acceder, ¿no? Ok, vamos al test. Y este es el test de inmutabilidad. Creo que lo habíamos hecho hace un rato, pero probando que no es inmutable, ¿no? Yo voy a armar directamente el test para no aburrirlos que ya tengo armado. Este de acá. ¿Ok? Yo en este test estoy probando, por ejemplo, si el ID de este objeto es inmutable. En realidad, perdón, este de acá todavía no creé el orden. Vamos a hacerlo ahora entonces. Lo hice con el ID esto. Acá estoy probando que el ID, creo que es getValue, el ID, en principio, no puedo modificar su estado interno. ¿Por qué? Si yo creo un ID, supongamos como, yo sé que esto se puede hacer unboxing, ¿no? Pero supongamos así, un objeto long llega en el ID, lo creo. Después quiero obtener el valor de ese ID y seteo el valor. Como el valor es un primitivo, voy a tener una copia del valor, no tengo una referencia a un objeto. Entonces ahí lo protegí, ya no tengo ningún problema en cambiarle el valor. Veamos un segundo esto. A ver. Pues no lo estoy usando directamente, ok. Entonces déjeme usarlo acá. Está bien, es redundante el coso. Ok, perfecto. Sí, se puede. Me quedó como mezclado el ejemplo. Ahí está. Es muy simple, ¿no? Es decir, con esto, de hecho tengo el otro de price. Es simplemente decir, bueno, acá no tengo el toString, no le puse el toString. Vamos a hacerlo más fácil. Ahí está. Obviamente, tengo una referencia, creo un nuevo ID, ¿sí? Le paso un valor. Tengo una referencia. Perdón, esto no tiene sentido, ¿eh? Nadie me dijo nada. Bueno, no pueden hablar. Entiendo. Esto lo que quiero que tenga es el getValue. Perdonen, ahí va. Entonces, no lo modifiqué, qué grande. getValue, ID prim, perdón, prim de primitivo. Le asigno, obviamente que no lo voy a hacer así. 7L, perdón. ¿Ok? Bueno, ahora por fin voy a demostrar que el primero tiene, por el toString, tiene el valor 1 y si aunque quisiera modificar, lo hice inmutable la ID. No hay forma de modificarlo, el valor interno. Ok, un ejemplo más de inmutabilidad viene con otro test, que es el del precio, que es así. Yo creo entonces un precio.
el precio que creamos, que lo hicimos inmutable, ¿no? Le pasamos por seguridad, tiene que ser con value of o hay otra forma de hacerlo seguro con strings. Con el constructor de strings le paso un precio de 85.99, obtengo el valor, y este valor es un big decimal. El big decimal, si ustedes van a la documentación, lo primero que dice es immutable, immutable. ¿Okay? Así que no hay problema en laburar con el big decimal. Pero para probarlo, lo que hago es, le sumo 10 a 85.99, debería quedar en 95.99, en esta copia que armé, ¿no? Y después me voy a fijar todos los valores y si son objetos distintos o no. Entonces, como vemos, el price immutable tiene el valor original que se le inyectó, 85.99. El price value, obviamente, obtuvo una referencia nueva de otro big decimal. Y otro big decimal, digo, el que está internamente aquí. Y el price copy es modificar este big decimal, que en definitiva devuelve un nuevo big decimal. ¿Sí? Es como cuando operamos con strings, se devuelve una nueva instancia. Eso es lo que lo hace inmutable también. Bueno, el price original no importa, el price value, ¿sí? Tiene este hash. Y el price immutable tiene bueno, puede ser el mismo. ¿Estamos imprimiendo bien? Ah, no, porque estoy imprimiendo no el immutable, el value. Price immutable.getValue. Esto me generó confusión. Entonces, lo que está dentro, digamos, esta instancia de value es esta, obviamente. Lo que dije antes, que te devuelve una nueva, no, te devuelve la instancia a la que apunta, pero no la podés modificar. Ahora intentamos modificarla, le agregamos 10 y tenemos el price copy. El price copy aquí se ve que es otro objeto distinto. Y además, el copy no modificó el valor original, ¿no? Podríamos imprimir el price inmutable value acá, para que me crean. Perdón un segundo, saco acá. Ahí está. Ven que sigue valiendo lo mismo que antes. O sea, este add no modificó el estado. Entonces eso prueba que es inmutable también. Otra cosa que hay que tener cuidado son los constructores vacíos. Los constructores vacíos no tienen ningún sentido. Puede ser que algún framework como Hibernate te diga, no, tenés que tener un constructor vacío. Sí, es verdad, te obliga porque con reflection crean los objetos con el constructor. Pero no necesariamente, hay un truco que es que ustedes no lo tienen que hacer público, si quieren realmente proteger el objeto. Entonces pueden crear una entidad con un constructor privado y Hibernate lo va a tomar. Como no necesitan getters y setters tampoco, el punto es, no necesitan setters, ¿sí? La idea de que tengan getters es que poder traducir eso a su modelo de dominio, y si van a usar el mismo modelo de persistencia que el de dominio, bueno, lo protegen con inmutabilidad como les mostré recién, y van a tener un poco más de seguridad, o van a considerar algunos aspectos de la seguridad al momento de desarrollo. Ram, Sí. ¿cómo va? Ya van bastante tiempo, ¿no? Yo para que... Sí, ya estaba, ya cerraba. Ya está. Ya cerrás, genial. Sí, Buenísimo. ya cerré con los ejemplos. Ahora, lo que quería para cerrar, déjame decir una cosa más para cerrar, es lo siguiente. Recién hablamos de la tienda online de libros, le quería terminar la historia en base a todo lo que vimos. Este es un extracto del libro, que es, lo que ocurrió fue que alguien podía, desde el browser, ingresar es decir, hicieron auditorías de seguridad y demás, y no saltó nada a nivel de infraestructura, de firewall y demás. Pero el tema era muy simple, era que si ingresabas un precio negativo, alguien se dio cuenta de eso, lo que le pasaba es que se le daba el precio negativo no estaba validado, como no era un domain primitive, obviamente, en ninguno de los servicios o microservicios o módulos del sistema. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaba el precio negativo al payment, el sistema de autorización decían un payment negativo no es un payment, no lo rechazaba, no hacía nada. En el ledger, que es el libro mayor, se anotaba como una deuda para con el que compra, en este caso Joe, ponele, que se le traducía en un crédito en la compra. Y en el inventario era peor, porque era
se sumaba, perdón, se restaba, el algoritmo es restar, obviamente. Se vendía un libro, pero se restaba un número negativo, así se sumaba un libro. Entonces, si había 15, ahora había 16. El sistema era, bueno, y el shipping también tenía sus problemas. Entonces, el sistema se mentía a sí mismo, ¿no? Vivía la misma mentira. Las cosas eran consistentes, excepto en el warehouse, en el almacén. Pero el sistema nunca detectó, y digamos, este problema se mantuvo por algunos meses, hasta que alguien en contabilidad se dio cuenta que Joe Tester, que era un QA, había aparecido con un crédito y tiene la misma dirección que la empresa donde trabajaba. Entonces la persona de contabilidad se dio cuenta de eso de casualidad. Pero no fue el QA el que se dio cuenta, sino la persona de contabilidad. Nada, es una muestra donde el diseño y la seguridad, digamos, resume todo, creo. Y una última cosa, antes si quieren hacer alguna pregunta, y ya cerramos, es, digamos que como corolario es, las decisiones de diseño son decisiones conscientes, como dijo Enrique, y es responsabilidad nuestra también tomarlas, no es el negocio y nada más. Es cada if que haces, cada objeto que creas, es una decisión que puede ser segura, generar seguridad o una falta de seguridad. Nada, era eso. Si quieren, esto es todo. Espero que no se hayan dormido y disfrutado. Y nada, si quieren hacer alguna pregunta y todo oídos. Si alguno quiere hacer una pregunta, toca el botón de levantar la manito. Sí, voy a tratar de Y, ver a ver si puedo ahora ver eso, porque no lo puedo ver antes. Ahora. ¿Estás con un monitor? Estoy con dos monitores, pero Ah, pará, puede ser que en el otro monitor. Ah, no, estoy con dos monitores, sí. Y puede ser que en el otro me haya quedado la aplicación, pero. Ah, acá está. Lo loco es que no me dice. Hace un rato lo tenía. Ahí te veo vos. Ok. Bueno, si alguien quiere levantar la mano y hacer preguntas, todo bien. Y si no, como quieran. ahí creo que, a ver, en el chat. ¿Qué buen material recomiendan para prever dominio DDD? Ok, Material también. sí. El libro original tiene como, no sé si cientos de páginas, como 400. Eric Evans. Eric Evans, sí, justo te iba a Sí, decir ese. ese es el que acuñó el término domain driven, pero no es que inventó domain driven, pero sí que lo popularizó. Otro también que me recomendaron sobre el tema, pero no sé si habla, el de Evans seguro, ese es segurísimo, es el Pattern of Application of Development, creo que es de Martin Fowler. Ah, sí, también. Ese no lo tengo, pero sí, si es Martin Fowler, confío que es bueno. Sí. Muy bien. Y después hay uno que es un libro gratuito. Déjame ver que lo tengo acá. Ah, sí, Domain Driven Design Quickly. Dame un segundo que te lo. Domain Driven Design Quickly, acá está. Esto lo recomiendan en el libro de seguridad por el cual me basé la charla. O sea, lo recomiendan. Es un free download y es un resumen. Este es mantiene, digamos, material gratuito, no es pirata ni nada, y genera un resumen de lo que es Domain Driven, ¿no? buenísimo. Eh, Ahí tenemos otra pregunta más que dice, ¿existe una relación entre inmutabilidad y el patrón de diseño Singleton? eh, en realidad, no sé si le encuentro la relación. El patrón Sí, Singleton te asegura que tengas una única instancia, pero no hace que sea inmutable esa instancia. sí, eso es cierto. Yo Eh, estaba pensando lo mismo. Ahora, el Singleton puede ser muy simple, pero en concurrencia tenés que aplicar alguna técnica para que dos threads no creen el mismo servicio dos veces o el mismo singleton. Pero no veo una relación, no creo que, no es que el hecho de ser singleton es inmutable, no. Sí, sí. Así que, bueno, Bueno, vemos que no hay otra pregunta. Más que nada agradecerles a todos por participar, por venir, anotarse y estar en la charla. ¿Vos, Fran, querés decir algo más? no, que gracias también por invitación y nada, que espero que se hayan llevado algo de la charla, aunque pueden ser conceptos que no están acostumbrados, vale la pena meterse porque hace la diferencia en el desarrollo. Nada Yo más. quería una cosita comentarles, a ver si me pueden dar para compartir la... Los slides.
Sí, solamente es la pantalla. Sí, cómo no. Ahí te doy, pero. A ver. Bueno, no sé si ven acá, es el evento que les estaba comentando que se va a realizar este sábado junto con la gente de Hub Nicaragua y de What the Hook. Así que lo tengo yo con un ping en el Twitter de @Java Buenos Aires, así que anótense para este sábado. Y también, bueno, lo del tema del día 28, que ya lo vamos a publicar cuando tengamos ya los accesos y todo del webinar que les estaba comentando. Así que están invitados. Por otro lado, también, bueno, me sumo a agradecer a la gente de Covisco que nos soporte para esta primera mitad. Gracias, Pablo, gracias, Francisco, Narín, muchas gracias. Así que bueno, los esperamos en la próxima mitad que hagamos nosotros de Java Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Genial, Gracias buenísimo. a todos. Gracias, Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta Chao. luego. No se olviden, ¿cómo era, Nariné? Ajá. Si están buscando, quieren Si están participar. buscando, sí, tal cual. Como decía Cris al principio, pueden entrar a nuestra página cognizanceofvision.com en la parte de careers, ahí pueden ver todas las posiciones abiertas que hay y aplicar ahí directamente. Y si no, a través de nuestras redes sociales también nos pueden contactar. Cognizance of Vision encuentran fácilmente. Genial, buenísimo. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao.